Muy buenas tardes, mi nombre es Orlando Castillo, soy abogado, exdirector del SENAI, algunos me conocen, soy máster en estudios de infancia y derechos del niño y hoy estoy aquí con ustedes a instancia del ministerio para compartir algunas ideas, algunos conceptos con respecto a este mundo que es la justicia penal juvenil. Quiero comenzar primeramente señalando algunas cuestiones generales, ¿no? ¿De dónde viene esta nueva idea de lo que es el concepto de la doctrina de la protección integral? Esto se construye de manera histórica. Debemos mirarlo desde los últimos 120 años que se viene hablando de lo que son los derechos del niño, principal y fundamentalmente. Desde el nacimiento de las instituciones en general, educativas, instituciones de abrigo, de arraigo, incluso desde 1889, cuando se crea la primera Corte de Justicia Juvenil en Estados Unidos en general. Pero dentro de lo que es el marco de protección legal y buscando justamente la especialidad o especialización de la protección a niños y adolescentes, encontramos como primer antecedente lo que fue la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, que en ese momento, el 26 de diciembre de 1924, fue aprobada por la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el antecedente inmediato de lo que hoy conocemos como la Organización de Estados Norteamericanos y se da posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta declaración era muy lejana a lo que hoy consideramos como derecho de los niños, pero que establecen las primeras pautas para ir pensando en un desarrollo normativo y que pueda mirar al niño y adolescente desde una mirada de derechos y no desde una mirada de protección que da en llamarse posteriormente como una doctrina, que es la doctrina de la situación irregular, la doctrina tutelarista. Esta declaración habla principalmente del bienestar, del desarrollo, de la asistencia, de la protección de los niños, tomando a los niños como objetos de protección, y tiene a Ellen Tinget como una de las principales proponentes e impulsoras de esta declaración. Posteriormente, en 1946, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recomendó actualizar la Declaración de Ginebra, es decir, estaban mirando y decían, bueno, han pasado desde 1924 hasta ahora varios acontecimientos, entre ellos la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial encuentra a una sociedad europea principalmente afectada por la guerra, en que las instituciones sociales, pero también las instituciones económicas se vieron bastante afectadas y se necesitaba reconstruir, ¿no? Por eso el Tratado de Maastricht, posteriormente el de Roma en general, donde se crea incluso la Unión Europea. Pero fundamentalmente era observar de cómo se construye una sociedad desde sus pilares, desde sus inicios, y es por eso que el Consejo Económico y Social señala la necesidad de mirar la Declaración de Ginebra de Derechos del Niño para justamente otorgarle herramientas y cimientos a lo que son los derechos de estos actores sociales o sujetos de derechos. En el 47 se crea UNICEF, mientras que en el 48, ¿no? Como todos ustedes saben, se da la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde ya se contemplan y se van mirando ciertos derechos que hacen a los niños, pero aún inserto dentro de la gama de derechos que abarca a toda la sociedad y por lo tanto invisibilizado como un sujeto especial de atención y de protección, ¿no? Esto se da dentro de la Declaración de Derechos Humanos. Un hito importante después de la Declaración de Ginebra de Derechos del Niño del 24 se da en 1959, cuando se da la Declaración de Derechos del Niño, ¿verdad? Que señalaba que la humanidad debe al niño lo mejor que éste pueda darle. Aprobada por los 78 Estados miembros que integraban en ese tiempo la ONU, cuenta con 10 principios, pero principalmente es un tratado que observa
que busca la responsabilidad del Estado ante estos sujetos, la responsabilidad que el Estado tiene de garantizar el bienestar de los niños, de proteger a los niños, incluso de sus propios padres y de ellos mismos. Es decir, un Estado tutelar, un Estado que se desarrolla de manera completa como un actor decidido y definitorio de lo que se entiende por niñez y de lo que es bueno para el niño. El niño ni su familia tienen dentro de este campo intervención. Posteriormente, dentro del contexto de Guerra Fría, será el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta de Derechos Económicos y Sociales, ¿verdad? Allí se comienza a ver principalmente el derecho a la salud. El niño tiene derecho a la salud, a que se garantice su atención. Acordémonos de que en general la mortandad de niños en este tiempo se daba entre los 0 años y los 5 años de vida. Incluso Paraguay hasta el 80 tenía una alta población, incluso 90 población de niños que fallecían antes de los 5 años. ¿No? Más de uno de ustedes y de la familia festejan a lo grande 2 cumpleaños. El primer año y el cumpleaños número 7. ¿No? En general eso se debía porque dentro el primer gran número de niños que fallecía entre los 0 meses y los 12 meses. ¿No? Y aquí fallecían por desnutrición, fallecían por causas de diarrea, todas causas general prevenibles. Y posteriormente, entre los 1 y 7 años, había otro gran número de chicos que también iban falleciendo. Por eso es que se celebra en grande, digamos, el cumpleaños número 1 y el número 7, que es donde el chico sale de la zona de riesgo de fallecer por causas prevenibles en su mayoría. En el 79 se declara el Año Internacional del Niño y se establece la primera comisión para estudiar lo que sería la Convención de Derechos del Niño, que esta comisión la propone. Fíjense ustedes, 10 años después es que se aprueba, pero la propone esta comisión que se instala y que discute. La Convención de Derechos del Niño es promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y es el primer instrumento internacional que reconoce al niño como sujeto de derecho. Y a partir de aquí comienza todo un marco conceptual. Porque, y aquí comienza todo el desarrollo de un sistema de comprensión y de entendimiento de lo que son los derechos del niño. Durante 100 años primó lo que ya le venía diciendo, la denominada doctrina de la situación irregular. ¿Por qué se denomina doctrina de la situación irregular? Porque la propia concepción de las leyes que se venían dando miraban a 2 tipos de sujetos. Al niño, entendido como persona que crece en una familia bien organizada, bien determinada y con los derechos y también necesidades básicas satisfechas, y por el otro lado los niños que no tenían una familia constituida, que no tenían los derechos sociales básicos garantizados y que vivían dentro de la indigencia. A estos se les llamaban menores, al resto se los llamaban niños. No tenían derechos en general y el Estado disponía de ellos a través del sistema de protección que básicamente era de institucionalización. Esto se rompe con la Convención de Derechos del Niño que establece la doctrina de la protección integral. Considera a los niños, y de hecho dice que niño es toda persona menor de 18 años. Es decir, toma un elemento cronológico objetivo para la determinación de una condición objetiva de lo que se entiende por niño. Y no establece distinciones entre niños de familia bien y niños de familia no constituida, entre niños pobres y entre niños de clase media o clase pudiente en general. Y todos estos niños o personas menores de 18 años son sujetos de derechos. Por lo tanto, como sujetos de derechos, ellos llevan y tienen una posición de enfrentamiento
ante el poder omnipotente que hasta ese momento tenía el Estado sobre ellos, de definición sobre sus vidas, sobre sus libertades, sobre sus facultades. A partir de allí se comienza a considerar que el niño puede, en la medida de que su razonamiento y su crecimiento le van dando herramientas de manejo, ir decidiendo y ir manifestando sus opiniones en todo aquello que le atañe. La situación irregular consideraba a los niños como un riesgo social, por lo tanto como sujeto objeto de tutela. Y los que les decía, se cataloga como menores, son menos niños que otros, son menos que los adultos, son menos que un objeto en general. Entonces, por ello es necesario protegerlos. El Estado ejerce un rol paternalista, políticas proteccionistas de control, se establecen medidas de contención total de los niños y niñas. Y aquí nacen las instituciones y la institucionalización, es decir, la pérdida de libertad del niño o del adolescente, y nace también la figura del juez omnipotente. El juez decidía todo sobre el niño sin que otros actores tuvieran la relevancia de poder discutir lo que el juez entendía que era mejor para ese niño o adolescente. El juez definía cuándo se iba a la cárcel sin que haya un proceso contradictorio, como se establece actualmente. El juez definía que se debía ser institucionalizado en un hogar sin que se discutiera la posibilidad de que el chico pudiera ir a una familia ampliada, es decir, con tíos, tías en general. Es decir, el juez era el centro y único poder definitorio de la situación del niño. Esto se rompe con la doctrina de la protección integral, donde el niño es sujeto de derecho. Por lo tanto, el juez debe garantizar la intervención de una persona que proteja los derechos de ese niño. No puede decidir sino a través de un proceso contradictorio bilateral y en algunos casos trilateral, en el sentido de que interviene el defensor, pero también el Ministerio Público, y el juez se vuelve un sujeto neutro dentro de esta discusión. El Estado es el sujeto obligado, es decir, el Estado debe de garantizar los derechos y no debe de disminuirlos o de atentar en contra de ellos. Quiero ir pasando esto porque esto lo van a poder ir leyendo y quiero entrar a los principios fundamentales de la Convención. Decíamos de que la doctrina de la protección integral proviene de la Convención de Derechos del Niño a partir del 20 de noviembre de 1989. Son varios artículos que tiene esta convención, pero se establece que todo el criterio de la convención se establece sobre 4 pilares fundamentales. El primero, el principio de no discriminación, que veíamos que la doctrina de la situación irregular discriminaba entre quienes tenían recursos materiales y quienes no tenían recursos materiales, entre quienes tenían familia y quienes no tenían familia, entre edad y sexo, entre incluso religión en general. Y esto se termina con la Convención de Derechos del Niño. El artículo 2 establece este principio de no discriminación, que es aplicable, dice, a todos los niños, cualquiera sea su raza, religión o habilidades, sin importar lo que digamos o pensamos, cualquiera que sea el tipo de familia de la que vengamos, que es lo que le decía, estructurada, no estructurada, quebrada, bien integrada, si viene de una familia compuesta por abuelos, por tíos, pero no por padre y madre, etc. Sin importar dónde vivimos, es decir, si es del Bañado o es de las Carmelitas, es muy importante qué idioma hablamos, si hablas guaraní o castellano, qué es lo que hace nuestro papá, si es barrendero, si es recolector en la calle, reciclador, o si es dueño de alguna empresa o de alguna importadora. No hay ninguna causa que justifique el trato desigual a los niños. Todos los niños tienen los mismos derechos. Lo segundo es el principio de observar siempre el interés superior del niño. Yo creo que la traducción que se hizo del inglés no es la más sana. En inglés se dice que es the best interest of the child, es decir, el mejor interés del niño. ¿Por qué? Porque se señalan de que el niño tiene, dentro de una problemática en general, varios intereses, varias posibilidades de salida, y de lo que se tiene que mirar es cuál de esas salidas
o cuál de esas posibilidades son mejores para el niño en ese caso determinado. Es decir, vas a tener 4 posibilidades de aplicar algún tipo de salida, algún tipo de problema que se vienen dando, pero de esas 4 tenés que elegir cuál es la mejor. ¿Mm? Eso es lo que dice siempre el interés superior del niño. No es que el juez va a definir por sí solo. El juez debe definir con la visión y con los anteojos que le dan las ciencias auxiliares de la justicia. Y eso lo vamos a ver con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en que se establece que el juez debe tener un equipo interdisciplinario para justamente pensar y decidir en qué es lo mejor para el niño. ¿Mm? Para el niño. No es lo mejor que yo crea, sino es lo mejor que se da y que se debe dar para el niño. Y eso se estudia caso por caso. No es un interés general. Es decir, esta regla se aplica para todos los niños. No, una regla puede ser muy práctica para un niño, pero para otro niño es inaplicable. Entonces, por eso se deben estudiar caso por caso. Y el interés superior es justamente ese estudio de caso por caso, que es lo mejor para ese niño en esa situación. Derecho a la vida y supervivencia, aquí el Estado debe garantizar los recursos, debe garantizar la alimentación, debe garantizar el acceso a ellos, debe garantizar a que no solamente viva, sino que pueda sobrevivir además, ¿no? Entonces, este es el tercer principio fundamental de la Convención, y el cuarto es el derecho a ser oído y a participar. Es muy importante en términos de derecho procesal penal adolescente. ¿Por qué? Porque el niño debe de ser partícipe del proceso que le sigue el Estado. Tiene que poder decir, tiene que poder entender lo que está pasando y tiene que también ser partícipe de la búsqueda de soluciones dentro de lo que es el campo de la mirada de la justicia restaurativa. Con la Convención en general, se vienen dictando y se vienen señalando varias normativas, incluso antes de la Convención. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la número 17, recoge un concepto muy interesante y que se aplica en general a nivel universal. Si bien la Corte tiene su capacidad delimitada por la Convención de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, la Corte al interpretar la misma en el artículo 19 que habla justamente de derechos del niño, la Convención solamente tiene un artículo que hace relación a la niñez, la Convención Americana. Entonces, la Corte dice, bueno, entendamos que existe un corpus iuris internacional de los derechos del niño, es decir, todo un catálogo de normativas que hacen a la protección de derechos del niño y que esos deben ser tomados en cuenta y en consideración, no solamente por un tribunal internacional, sino también por los tribunales nacionales a la hora de entender y aplicar la legislación, ya sea nacional, en este caso el Código de la Niñez y la Adolescencia, dentro del compromiso con la comunidad internacional. Es decir, se convierte a la Convención de Derechos del Niño como un instrumento de carácter obligatorio a ser tenido en cuenta en todos los casos que hacen a los niños. También toma las reglas de Beijing, todo lo que hace a tratamiento y administración de adolescentes o menores que ingresan a centros, en fin, una serie de normativas que se deben de tomar en cuenta. Y esta opinión consultiva la tienen dentro de sus materiales. Me parece interesante, le decía, ¿por qué le decía que es una serie de instrumentos? Y la Corte dice, en el siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos internacionales aplicables en diversa medida a los niños. En el conjunto se destacan la Declaración de Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en el 59, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores o reglas de Beijing del 85, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, la regla de Tokio, la directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices de Riad. En este círculo de protección del niño figuran también el convenio 138 y la recomendación 146 de la OIT, es decir, todo instrumento internacional
que esté destinado a los niños es considerado dentro de este corpus juris de los derechos humanos. Para el examen, yo voy a de repente preguntar de esta lámina algo. Pero también señala de que hay una opinio juris communis, o sea, una opinión jurídica común sobre este tema. Dice, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por casi todos los Estados miembros. 191 estados la ratificaron, a excepción de solo un estado quien no la ratificó, y es los Estados Unidos. El gran número de ratificaciones pone de manifiesto un amplio consenso internacional. Opinio juris communis. Es decir, hay una idea común que es la de la protección integral que se inserta dentro de la comunidad de naciones y dentro de lo que es y donde rige la legislación en general. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando miramos la convención y a lo que hace referencia explícitamente a lo que es justicia penal juvenil, tenemos dos artículos, el 37 y el artículo 40. Lo que hace a los centros educativos, dice que todo niño, el 37, de todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. Aquí la norma en general para todo proceso penal juvenil es de la rapidez. No puede durar eternamente el proceso penal juvenil. Tiene que ser sumario y las revisiones deben de ser continuas. No esperar un año para revisar si la sentencia que se le aplica y la medida aplicada están cumpliendo su fin. No, incluso cada 15 días dice el comité que se podría, el Comité de Derechos del Niño, revisar nuevamente. El artículo 40 señala que todos los estados reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos. Así que esto también quiero que lo miren bien, el artículo 40 un poco tiene varios ítems. Entonces, quiero que lo miren bien porque es un artículo que señala las bases de cómo se van a realizar el proceso, los derechos y garantías que tienen los niños dentro del proceso. Es decir, mirar cómo va a funcionar, mirar cómo se aplican esos 4 principios que le había dicho: no discriminación, interés superior, derecho a la vida y sobrevivencia, a ser oído y participar. Y el principio de legalidad también aquí está presente, es decir, de que toda sanción penal aplicada a un adolescente debe estar establecida en una ley anterior, entre otras cosas. A todo niño se le debe garantizar, entre otras, la presunción de inocencia, la información siempre y en un idioma que él entienda de lo que se le acusa. Que va a intervenir rápidamente la justicia, que no será obligado a declarar contra sí mismo, y esto es fundamental, ¿no? O sea, la policía cuando atrapa a un niño dice, él admitió que es culpable. Esa declaración del adolescente sin los rigores que se deben de reunir para que él pueda reconocer su responsabilidad no sirve. Simplemente no sirve. Y lo mismo pasa también en procesos disciplinarios que se hacen y se realizan dentro de un centro educativo. Que un educador diga, él me dijo que él fue el que le pegó a fulanito, ¿verdad? Pero no estaba presente, no hay testigos, no estaba presente ninguna otra persona, solamente el educador, ese testimonio no sirve. Pueden ir mirando rápidamente estos puntos, no quiero detenerme porque todo esto lo van a poder leer. Quiero pasar ahora a poder comentarles el marco jurídico en general. En todo proceso penal juvenil es necesario un equipo interdisciplinario para determinar la madurez psicosocial del adolescente. Es decir,
En el sistema paraguayo se toman dos principios para comenzar un proceso penal contra un adolescente. Un objetivo, que es la edad, 14 años, pero uno subjetivo, que es la madurez psicosocial. Es decir, si el chico puede determinarse según su ciencia y conciencia, según lo que establece la normativa. Si entiende que lo que hizo estuvo mal, que entiende que lo que hizo fue un hecho punible en general. Y aquí les pongo unas normativas en general con respecto al tiempo de aprehensión, al tiempo de detención, el requerimiento fiscal a tiempo cuando, el acta de imputación. En fin, esto pueden tenerlo un poco e ir mirándolo. De hecho, tienen también los materiales dentro de los cuales le di. El libro quinto establece el sistema de esas normativas en general. Quiero rescatar cuál es el sistema penal juvenil, cuál es el sistema que rige. Entonces, tenemos 5 actores en general. Tenemos primeramente los jueces, que deben ser jueces que deben conocer, que deben estar imbuidos de todo lo que es el sistema de protección integral. No pueden desconocer el derecho y los derechos de los adolescentes según el marco internacional de protección que hay, pero también de las normativas nacionales. Es decir, jueces especializados. Y ahí tenemos jueces penales de garantía, de sentencia y de ejecución. En Paraguay solamente tenemos jueces penales adolescentes, pero no tenemos de sentencia ni de ejecución. El equipo asesor de justicia, que está integrado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado que coayudan al juez dentro de la función en general. Un defensor especializado, defensor público, que pueda asistir al adolescente en el caso, o un defensor privado que también el adolescente puede definir y puede contratar. Un fiscal especializado, es decir, que entienda que el proceso que se le abre a un adolescente no es con el fin exclusivo de sancionarlo, sino que todo el proceso judicial es educativo y por lo tanto lo que se busca es que el adolescente no vuelva a cometer hecho punible alguno. Y el SENAI como organismo de ejecución. Todos estos organismos deben ser especializados, es decir, conocer, enmarcarse dentro del conocimiento y reconocimiento de que en primer lugar se encuentra frente a un sujeto que está en desarrollo. Por lo tanto, como sujeto en desarrollo, tiene también una responsabilidad disminuida. Y esa responsabilidad disminuida establece toda una serie de principios dentro de los cuales y con los cuales deben de acompañar el proceso. Ese adolescente tiene un desarrollo intelectual que aún no puede ser comparado con los adultos, tiene un desarrollo emocional y moral distinto, por lo tanto, el juez y los actores deben estar imbuidos de este conocimiento. No solamente de las leyes, sino también de las características psicológicas, antropológicas. Por eso es importante un equipo asesor de justicia, alguien que les diga, señor juez, mira que este chico tiene 16 años, pero realmente está pensando como uno de 14. Entonces la intervención se vuelve distinta. Y a partir de ahí, también las medidas que se toman de cuidado, asistencia y protecciones especiales son distintas. Y deben ser distintas, por ese carácter de especialidad que deben tener necesariamente. Entonces dijimos, tenemos juzgados de primera instancia, tenemos también juzgados que lastimosamente no están aún los tribunales de sentencia y los jueces de ejecución. Aquí están un poco los requisitos para lo que son la composición de la justicia de la niñez y la adolescencia, que quiero también un poco que lo miren. Luego pasamos al Código de la Niñez y la Adolescencia. Disculpen que vaya muy rápido, pero es también considerando el tiempo de ustedes, ¿no? En el libro quinto se regula todo el proceso penal adolescente en general, que está guiado por el ius educatio o el derecho a educar y que todo el proceso debe ser educativo para el adolescente. Como ustedes van a ver en el artículo 40, que ya pasamos rápidamente de la convención, se establece que la intervención judicial con un adolescente
no tendrá el carácter sancionatorio netamente, sino debe tener un carácter educativo. Todo el proceso debe ser educativo de manera que el adolescente aprenda y pueda principalmente desvincularse de las condiciones que lo llevaron a la comisión de un hecho punible. Se establecen 3 tipos de sanciones, ¿verdad? En el código: la medida socioeducativa, la medida correccional y la medida privativa de libertad. Pero el principio fundamental de todo el sistema es el respeto a la libertad. Y en los casos que no sea posible la no judicialización del adolescente, por tener la misma un efecto negativo. Es decir, se va a buscar siempre una solución extrajudicial. Eso lo establece tanto la normativa nacional como internacional, ¿no? Se tiene que evitar el contacto del adolescente con el sistema de justicia, con el sistema judicial, y buscar antes mecanismos que ayuden a su responsabilización sin traumarlo en el proceso. La responsabilidad penal, como les dije, se adquiere en la adolescencia a través de 2 criterios. Uno objetivo, como les dije, el de la edad, de 14 años, y uno más subjetivo, que es el de la madurez psicosocial. Si en un juicio el juez no cuenta con el estudio psicosocial de madurez psicosocial, incluso ese proceso es nulo y se puede atacar de nulidad a pesar de que hayan sancionado al adolescente. Esto es muy importante porque si de no cumplirse o de ser una regla el no cumplimiento de los estudios psicosociales, estaríamos ante una abierta violación de los principios legales y constitucionales en general. Fíjense ustedes que en todo el proceso adolescente no hablamos de sanciones o hablamos principalmente, utilizamos el término de medidas. No utilizamos otro tipo de palabras como castigo, sanción, ¿no? El juez podrá disponer medidas socioeducativas, medidas correccionales, medidas de privación de libertad, ¿no? Pero en general son como se busca a través de la palabra también construir un ambiente más amigable, ¿no? Entonces, ante los hechos punibles se establecen medidas que pueden variar, ser medidas socioeducativas, correccionales o privativas de libertad. En muchos países se habla del derecho o de la justicia terapéutica. Nuestro código recoge un poco esta nueva teoría en el artículo 198 al hablar de las medidas de vigilancia y de mejoramiento y de seguridad. Por ejemplo, aquí hablamos de el juez puede disponer el envío a una institución psiquiátrica, el envío a una institución de desintoxicación en general, para los adolescentes que tengan problemas mentales o problemas de consumo en general. No necesariamente enviarlos a un centro de privación de libertad, que es lo que hoy está ocurriendo. Nos están enviando chicos con problemas de adicción cuando deben de enviarlos a un centro de desintoxicación o un centro donde los mismos reciban una atención adecuada también. ¿Qué son las medidas socioeducativas? Principalmente se establecen reglas de conducta, reglas que el adolescente puede y debe de tomar en consideración y llevar adelante, ¿no? Se establecen lugares donde va a vivir, la familia con la cual va a estar, si tiene que volver a retomar los estudios, trabajo, estar bajo la supervisión de una persona determinada, etcétera, ¿no? Son medidas no tan gravosas, pero que buscan principalmente moldear en cierta forma la conducta del adolescente, estableciéndoles prohibiciones y estableciéndole también cargas positivas, acciones positivas, reivindicaciones que pueda él realizar de manera a reconducir su conducta. Por eso, por ejemplo, se ve el tema de la reconciliación con la víctima, que es uno de los elementos de la justicia restaurativa que también vamos a ver. Las medidas correccionales son un paso un poco más serio o graves dentro de este proceso.
Entonces allí ya se entra la amonestación y el adolescente está a un paso, por así decirlo, de poder entrar dentro del sistema de privación de libertad. Esto lo pueden ir mirando, las obligaciones que se establecen, también tiene reglas y medidas de justicia restaurativa. Luego vienen las medidas privativas de libertad, que pueden ser máximo hasta 8 años cuando son crímenes, los delitos van de 6 meses a 4 años, entonces, pero en todo momento también las medidas privativas de libertad pueden ser nuevamente modificadas cuando por el fin educativo se observe que el adolescente ya no necesite de una medida de internamiento, pero esto, por supuesto, va a depender también de los informes que los centros educativos deriven a los juzgados para decir, este chico está en condiciones de volver a reintegrarse a la sociedad. Quiero dejar esta primera parte aquí y quiero entrar ahora a justicia restaurativa brevemente.